Hay tres lemas del gobierno del cambio que llaman mucho la atención. Colombia, potencia mundial de la vida. Paz con la naturaleza. Colombia, el país de la belleza. Y yo creo que hay un sitio en el cual se puede hablar de esos tres temas a fondo. Es la Oficina Central de Parques Nacionales. Aquí funciona un sistema para proteger nuestros parques. Por eso, la verdad sea dicha, en esta serie que se llama ¿Cuál cambio?, está hablando con los funcionarios que están marcando la diferencia en el proceso de cambio en el gobierno progresista de Colombia. Así que vamos a conversar con Luis Olmedo, director de Parques Nacionales de Colombia, Parques Nacionales Naturales, un viejo amigo porque hemos trabajado desde los tiempos de la Bogotá Humana, y ahora él está al frente de una empresa, de un desafío, de un reto, lo podemos llamar de varias formas, para proteger los parques, para ampliar los parques, para conservar la mega biodiversidad de Colombia con todo y lo que eso implica. Bienvenido, Luis, a La Verdad Sea Dicha. Muchas gracias, Jorge. Un gran abrazo para ti, especialísimo. Nos conocemos desde antes de la Bogotá Humana, caminando senderos de defensa de la vida. Y estoy aquí muy feliz con todo el compromiso y el entusiasmo de orientar, dirigir esta entidad. Y cuando les hable con toda humildad, le están hablando 65 áreas protegidas que hoy albergan 40 millones de hectáreas de la biodiversidad más especial y singular que tiene Colombia. ¿Por qué no le contamos a las personas que nos ven dentro y fuera del país qué significa esa mega biodiversidad de Colombia? Porque estamos tan acostumbrados a esta belleza que no sabemos contársela a toda la gente en el mundo. ¿Qué significa esa biodiversidad en Colombia? Es una pregunta muy interesante y difícil de responder completamente. Siempre alguien levantará la mano y dirá, pero le faltó. Yo dijera como tres elementos. Lo primero es que Colombia es un país maravilloso y que quizás la mejor expresión que habla de nuestro país es Colombia, país de la belleza. Deberíamos dejarla más allá de los frentes, digamos, políticos. Habla muy bien porque la belleza es fondo y es forma. Colombia es un país amazónico, andino, pacífico, es decir, del Chocó biogeográfico, Caribe, orinocense, atlántico, pacífico, tropical a la vez. Colombia es un país irrepetible. Y cuando uno estudia un poquito la formación incluso del continente, se da cuenta cómo se fueron haciendo a esta esquina unas formaciones geológicas, bióticas, marinas, lacustres, es decir, de aguas dulces, que generaron lo que hoy tenemos. Y Colombia es el país de la mega biodiversidad, es el país más megabiodiverso del planeta por unidad de área. Y ahí, esa es la primera idea. La Eso segunda tiene idea... un reconocimiento, o sea, no es que lo inventamos nosotros. No, por supuesto. En el marco de la Convención Mundial de Biodiversidad, hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento de los países de la mega biodiversidad. Como el conocimiento de la biodiversidad aún es precario o se requiere profundizar muchísimo más, se habla de los países de la megabiodiversidad, incluso se habla de los 5 países más megabiodiversos, y en el continente americano, de América Latina, es la zona del planeta con mayor biodiversidad. Entonces vamos a entrar como en detalle. Usted entra a dirigir esta entidad, ¿habían cuántos parques? Teníamos 64 áreas protegidas. ¿Y ahora cómo estamos? Tenemos 65 áreas protegidas, pero tenemos hoy 5 procesos de ampliación que se han consolidado o que están en ruta de avance. ¿Y por qué? Bueno, los procesos son la declaración del Parque Nacional Natural
Serranía de Manacasías, un paraíso, un lugar... Eso es nuevo, este gobierno absolutamente nuevo. Este parque. Sí. El segundo es la ampliación del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, que es un gran logro. Se hizo después de un largo proceso de diálogo y concertación biocultural que amplía en 174,000 hectáreas aproximadamente el área protegida. Y tenemos 3 procesos que están avanzando muy firmemente y uno más sobre el cual tenemos tú y yo mucha esperanza, que lo voy a nombrar al final. El segundo proceso es la ampliación del Santuario de Flora y Fauna de Acandí. Se trata de uno de estos sitios únicos que uno por eso digo que solo la belleza lo explica, porque cuando llegas allí, las palabras no son suficientes para entender la belleza, el paisaje, pero luego entender por qué razón las tortugas llegan exactamente a ese sitio, a hacer todo su proceso de ovulación, plantación de huevos, etc. Ahí vamos a ampliar el área protegida. Ya es un proceso que va en ruta. El 9 de noviembre terminamos el ciclo de consulta y aspiraríamos que ojalá al finalizar este año o inicio el próximo hacer la declaración de la ampliación. El siguiente proceso es la ampliación de Tatamá. Muchas veces se ha dicho que Chiribiquete es la Capilla Sixtina de la biodiversidad y en cierta forma es verdad, pero desde el punto de vista ecosistémico Tatamá es el sitio de confesión de la biodiversidad, el sitio más impresionante porque hay choque entre lo que son las cordilleras, o sea, lo que es oriente y occidente en un solo sitio, y tú encuentras ahí un cruce impresionante. Es impresionante el número de aves. Estaba hablando del departamento de Risaralda, Chocó fundamentalmente. El tercer proceso es un logro que hará el país, el más importante. Ahora les hablo medido en términos de qué, de la representación de protección del ecosistema de bosque seco, el Patía. Okay. Lo del Patía es una cosa impresionante. La sociedad ha sido contundente en reclamarle al Estado que declare el área protegida. Y nosotros llevamos un largo proceso de diálogo, porque declarar un parque no es una acción administrativa, como muchas veces se habla desde el escritorio. Son procesos que toman 10 años. En este caso llevamos 12 o 14 años conversando y ya estamos a punto de completar todo ese ciclo. Estoy muy feliz de que sean las mismas comunidades las que hacen el reclamo en un desafío complejo de guerra y conflictividad. Y las comunidades dicen, esto es para las generaciones futuras. Y finalmente, entonces hemos declarado Manacasías, ampliado Sierra Nevada, tenemos el proceso de Acandí, también gracias al trabajo con comunidades, los 3 consejos comunitarios a quienes les mando un gran abrazo, porque son ellos con quien trabajamos día a día el propósito de cuidar la vida. Tenemos el proceso de Tatamá, que también en este momento está ya el proceso de consulta previa, tiene el concepto de la academia y el proceso de Patía. Y finalmente estamos avanzando en 2 procesos más. El uno, que es la protección de Chingaza, que requiere una ampliación, que estamos viendo cuál es la mejor forma de hacerlo. Y finalmente Serranía de San Lucas. La Serranía de San Lucas es un desafío de paz, de profundo amor por el territorio, en medio de toda la conflictividad que podamos imaginar, lamentablemente, de economías ilegales, de economías legales. La gente, incluso los mismos actores armados, reconocen la importancia del proceso de diálogo. La semana pasada, el domingo, estábamos también completando un ciclo que llamamos la gira institucional, hablando con cada una de las alcaldías. Entonces, al lograr eso, esa suma de áreas protegidas declaradas con ampliación, Colombia pasará del 84 al 88, casi al 89% de representatividad de los ecosistemas. Bueno, pero entonces vamos a ver lo siguiente. Yo no sé quién inventó eso de que Colombia es el país de la belleza, pero me parece que se inspiró en nuestros parques nacionales. Así que ahí tenemos mucho que decir y mucho que hacer y mucho que mostrar. Pero
también Colombia es potencia mundial de la vida. Yo no le quito mundial. ¿Qué significan estos parques y esta biodiversidad para esa proyección mundial de la vida que ha propuesto el presidente Petro? Sí, hace un rato yo decía que habían tres características de lo que significaba Colombia. Esta megabiodiversidad. El segundo punto me ayuda a responder lo que tú me preguntas. Y es que cuando uno ve la biodiversidad, va al Amazonas, va a Chingaza, su corazón se engrandece, su espíritu salta y dice, qué belleza, qué hermosura. Miren, cuando hay un frailejón de 4 metros, uno dice, pero es no muy bello. O cuando uno ve estas formaciones en Chiribiquete o en la Macuira, cuando ve ese milagro de que en medio del desierto haya cascadas. Esa es la biodiversidad que vemos, pero hay una biodiversidad que no vemos y es lo que pasa adentro de esa biodiversidad. Esa es la relación que existe entre el cielo, entendido como esa razón espiritual, pero también la atmósfera y el suelo. Entonces hay la biocenosis del suelo, cómo sube el suelo por la planta, cómo sube el agua, cómo las energías, la radiación solar sube a través de las plantas y se vuelve vida. Y cómo vuelan los ríos. Claro, y toda esa dinámica está determinada por la gran diversidad de especies. Entonces, en el páramo, usted encuentra la mayor concentración de diversidad de plantas que uno puede imaginar por metro cuadrado. Es una cantidad de especies rastreras, de árboles. No es solo el Amazonas. No, por supuesto que no. Por todas partes. No, de hecho, desde el punto de vista ecosistémico, los Andes son muchísimo más megabiodiversos o con diversidad que la Amazonía. Es más, uno de los grandes desconocidos de la biodiversidad es el suelo. Poco conocemos, no sé si hay ahora facultades que estudien el suelo, pero que estudien como objeto de estudio el suelo no lo hay. Tenemos un gran desconocimiento del mar. Recientemente acabamos de hacer una innovación en el gobierno del cambio. Por primera vez en la historia hicimos un trabajo conjunto con la Armada, con la Armada, que tiene varias entidades al interior, con la Dirección Marítima, y en el medio de una expedición que se hace cada 2 años para monitorear el estado del fenómeno del Niño desde la Argentina hasta América, que tú conoces porque fuiste vicecanciller. Montamos un equipo de científicos jóvenes, 25 de la Universidad del Valle, jóvenes de maestría, que pusieron 96 boyas en donde se capturó información, digamos, de la dinámica de la biodiversidad del mar, para no usar términos muy especiales, del fotofitoplancton. Analizar eso determina la productividad primaria de la columna de agua en los primeros 2 a 5 metros. Luis Olmedo, se me emociona mucho y el tiempo es corto. Entonces yo quiero, antes de pasar al otro capítulo, ¿qué significa otra vez esa potencialidad de vida en el contexto global? Porque ahí es donde se juega la visión que se ha planteado en este gobierno frente a la defensa de la naturaleza, pero también de la lucha contra el cambio climático. Bien, entonces te respondo directamente, pero te termino luego porque ahí era la potencia. ¿Qué descubrimos en esa expedición? Que la buena noticia es que la diversidad es impresionante. Descubrimos que el potencial de captura de CO2 en el periodo de estudio fueron 64 millones de toneladas. Es decir, lo de la economía azul. La mala noticia es que desde 1991 a la fecha se ha reducido, de acuerdo a los datos de esa pesquisa, en un 30% la productividad primaria. ¿Qué significa? Que el cambio climático nos está afectando. Potencia mundial de la vida significa entender esos ecosistemas, que no es solo lo que uno ve, sino esa dinámica. Yo dijera que en esta zona del planeta, las Américas, América Latina, pero en particular esta esquinita creada por la divinidad, por Dios, por los dioses,
hay una gran riqueza que determina o aporta en forma determinante al equilibrio planetario. Pero eso es un bien público. Uno podría decir que Colombia debería ser un parque nacional mundial en su totalidad, porque no hay ningún pedazo de Colombia que no sea interesante en términos de biodiversidad. Y lo tercero, volviendo a mi discurso anterior, es que no son ballenas, ni micos, ni osos bien alimentados, ni árboles grandes, sino que nuestra vida depende de eso. Entonces, cuando usted va por la bellísima ciudad de Cali y siente esa brisa que dice, esto sí es una belleza, depende de que el Parque Nacional Natural Farallones esté en buen estado de conservación, que es el que genera esa brisa. ¿Y qué me dice el agua de Bogotá? El 32% del PIB. ¿Y qué me dice de la productividad del eje cafetero o de la productividad alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, del plátano, todo lo que, del banano, perdón. ¿Y qué me dice del nudo de Paramillo y lo que irradia ahí por el Caribe? ¿Qué me dice del nudo de Paramillo, de donde se genera y se generará el 42%, creo que es de la energía total? Entonces uno cree que la biodiversidad es allá de ecólogos, y con su majestad se acordará que hicimos un evento en el Jardín Botánico que se llamaba la biodiversidad a la mesa, porque todos nosotros comemos biodiversidad. La biodiversidad está en nuestro diario acontecer. Entonces, cuando se habla de la gestión de comunidad, también lo hicimos contigo. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de esas cosas que unen a la gente en común. Y entonces hay gente que son artistas, hay otros que son del turismo, hay otros que son la comunidad científica, son las comunidades que defienden los valores tradicionales, los valores indígenas, afrodescendientes. La comunidad es todo eso. ¿Y qué tienen en común? Que todos quieren vivir. Pero el trabajo de parques nacionales es en 2 vías: inspirar y demostrar que como sociedad podemos tener un límite. Los parques nacionales son la expresión de la civilidad. Es decir, no podemos comernos la gallina de los huevos de oro. Al contrario, tenemos que hacer que la naturaleza se expanda, que es la propuesta de parques nacionales y de Colombia, potencia mundial de la vida. ¿Cómo hacer que la naturaleza se expanda? Bueno, ahí entramos en el otro espacio que yo quiero desarrollar aquí, y es la paz con la naturaleza. Se habla mucho de paz total, tenemos conflictos. Colombia no da el salto todavía a superar los conflictos armados, pero creo que en esta oficina fue donde surgió la idea de la paz con la naturaleza, que me gustaría también que pudiéramos explicar como parte de ese reto que se ha asumido desde aquí, para entender que la paz no es solo entre los seres humanos, sino también de los seres humanos con la naturaleza. Sí, gracias, Jorge. Pues uno podría decir que la paz es el bien de bienes y es un estado espiritual. La paz no es un tratado firmado, es una forma de cómo me veo yo mismo y cómo me veo yo en relación con los otros y con lo otro. Cómo me veo en relación contigo como colega de trabajo, o contigo como detractor, o contigo como socio, como aliado, como empresario, y cómo nos vemos nosotros con el entorno. Eso que parece un poco romántico, en la realidad son relaciones de poder, son relaciones de coordinación, son relaciones humanas, pero no se nos puede olvidar que hay un gran marco que es el que habla, y es la naturaleza. El sábado estuvimos en un evento muy bello, aprovecho para hacer la propaganda. Hicimos un homenaje a Juan Pablo Ruiz, quien fuera un gran caminante de los parques, defensor, y el equipo de parques decidió ponerle el nombre de un auditorio de nuestra nueva sede en Manizales a nombre de Juan Pablo. Uno de los que habló, Aristarco, del Consejo Comunitario de Tatamá. Hablábamos en el conversatorio de los desafíos y él dijo, bueno, lo que pasa es que los hombres podemos ponernos de acuerdo o no, pero la naturaleza actúa. Cuando actúa decimos desastre, ¿no? Pero cuando nos provee, no vemos de lo que vivimos. Y entonces el mar subirá, la temperatura crecerá y la sociedad tiene que articularse. Entonces, cuando hablamos de paz con la naturaleza, es una propuesta de diálogo consigo mismo y con el entorno.
que tenga en cuenta que somos una especie más. Y no es romanticismo, es que establezcamos las relaciones adecuadas. ¿Cuál es la relación que Bogotá establece con Chingaza? ¿Cuál es? ¿Cuál es la relación que existe entre el sector del café y la calidad del agua? Es de dinero, es de poder, de dominación, es de armonía. O las minas de oro. O la minería, por supuesto. Entonces, nuestra propuesta de paz con la naturaleza, que nació en conversaciones cuando tú estabas todavía en gobierno, es como... bueno, y otra cosa muy importante es que Parques Nacionales, yo dirijo la entidad, pero en realidad esta es una entidad que cumple 65 años y tiene 65 áreas. Este año, 9 de noviembre. Es una entidad que conversa con la naturaleza y conversa con la sociedad. Hemos tenido momentos muy duros de diálogo en defensa de la naturaleza. Hace 40 años luchábamos contra los extractores de madera, contra el comercio ilegal de especies de flora y fauna. Aún es vigente, pero ha cambiado. Después fueron el caucho, después la coca, la minería. Siempre hemos tenido esas conversaciones y hemos conversado con todos, con un discurso muy claro. La vida es primero. Mire, Jorge, hoy hay más de 250 escuelas que trabajan con parques, que estamos en el trabajo diario. Más de 10.500 estudiantes de las escuelas han ido a visitar parques. Hoy tenemos más de fácilmente 1.500 acuerdos de conservación, en donde hay unos de esos que son acuerdos de paz. En Yariguíes, en Sierra Nevada, aquí en Chingaza, en Puracé. La gente ha hecho firmado acuerdos con el oso. Si el oso aparece, no le disparamos. No, el otro día vi una foto durísima, en el que le entregaron en el Parque Puracé, le mandaron la mano de un oso en una caja a Parques Nacionales. Ahí está su oso. Si quieren que viva, cuídenlo. Eso pasó hace años. De ahí salió una escuela de oso, que es maravilloso. La gente hoy nos alerta, trabajamos juntos, porque si el oso baja, algo está pasando, abajo no aparece en las fincas. Tenemos que hablar y superar esta época terrible de violencia. Yo creo que en 50 años nuestros hijos van a hablar de esa época en que los colombianos no lograban ponerse de acuerdo. Yo soy en eso optimista, pero no puede ser que sea a costa de la naturaleza. Pero sí podemos hacer que todos trabajemos con actores armados, legales, ilegales, que entren a que el Estado de Derecho los proteja, pero teniendo en cuenta los límites de la naturaleza. La naturaleza hoy está protegida por la Constitución, pero también los derechos de las comunidades, pero también de las generaciones futuras y de los niños. Yo creo que a Colombia nos hace falta un gran proyecto de desarrollo territorial de paz con la naturaleza. Y en eso este gobierno ha sido innovador, ha sido audaz, y ha propuesto el señor presidente la creación del Fondo para la Vida, porque hay que transformar el territorio para transformar los conflictos, pero no en contra de la naturaleza, sino a favor de este megapaís tan hermoso, en donde nuestra diversidad es la riqueza y no una dificultad. El Fondo para la Vida le apuesta a transformar una economía que destruye a una economía que cuida, de conflictos históricos a sueños compartidos. Estamos nosotros trabajando en las mesas de paz y les decimos, bueno, la naturaleza no está en juego, pero construyamos procesos hacia adelante. El Fondo para la Vida ha hecho una apuesta interesante con una idea que se llama Núcleos de Desarrollo Forestal. Son 13, que no solo son, digamos, proyectos formulados, sino que tienen un flujo de dinero, pero en el que el Estado tiene que ser presencial. Dije, el Estado incluye el gobierno, la sociedad civil, el sector privado o el sector productivo, mejor, los ganaderos, los señores de los bosques, los señores del turismo. Esa idea de conversación, Jorge, yo creo que es la construcción de paz. Uno escucha a Luis Olmedo, director de Parques Nacionales, y pensaría que con semejante desafío ambiental, esta es una institución que tiene mucho dinero en el presupuesto general de la nación. ¿Me equivoco? Sí. Lamentablemente hay un
un desacople de política. Y yo creo que puede ser una lección aprendida de un país y de un gobierno que le ha apostado a volver potencia mundial de la vida y construcción de paz. Lamentablemente, Parques Nacionales no cuenta con los fondos suficientes. En este gobierno hemos mejorado, digamos, casi que en un 30% los ingresos. Y el equipo de parques, magnífico, espectacular. Por supuesto que superan a su director en talento, en compromiso. Ha logrado que la cooperación internacional no mire hacia otro lado. Tenemos donantes como el grupo de KfW, que ha sido un donante. No me gusta la palabra donante, porque no lo es. Es un cooperante, porque nosotros aportamos talento, recursos. Hay una gran alianza de Herencia Colombia, otra gran alianza que tenemos para el Fondo Chiribiquete por Siempre, creado con el apoyo de la Sociedad Zoológica de Frankfurt. Tenemos un gran proyecto con la Unión Europea, maravilloso, que tú, Jorge, nos ayudaste a formular. Un proyecto que es el sueño, se llama Programa Conjunto para la Amazonía, trabajar las zonas de transición del área protegida hacia afuera, que nos pone con un presupuesto importante, pero siempre insuficiente, porque la transformación del paisaje no es en parques, sino es alrededor de las áreas protegidas. Nosotros hemos dicho que la naturaleza se expande de adentro hacia afuera. Necesitamos fondos para mejorar lo que hacemos e ir hacia afuera. Y le tengo un dato. Podemos decir eso porque tenemos autoridad moral para hacerlo. El equipo de parques, los guardaparques, esencialmente los guardaparques que están en los territorios, ponen al servicio del bien público la vida, su proyecto de vida es cuidar un área protegida. Viven dentro de las áreas protegidas, trabajan con la comunidad, han logrado que Colombia sea el país con más áreas protegidas en la lista verde. ¿Qué significa la lista verde? El premio Nobel de las áreas protegidas. Colombia es el país con más áreas protegidas dentro de la lista verde. Y como si fuera poco, hemos recibido 3 reconocimientos no es la lista azul, pero es un reconocimiento que se hacen a las áreas marinas que tienen un muy buen manejo, y acaba de entrar Gorgona. Malpelo le fue reiterada el reconocimiento, y también Providencia. ¿Quién cuida? Los guardaparques, por supuesto, pero también cuida la sociedad. Si estoy en un área protegida, el alcalde, el gobernador, los ministerios tienen que converger algo que nos une, que es defender la vida, defender la belleza. ¿Y acaso no será esa también una vía para que quienes participaron en el conflicto y tienen que pagarle a la sociedad por los crímenes cometidos no se dediquen también a proteger nuestros parques y a proteger la vida alrededor de los parques? Absolutamente. Totalmente de acuerdo con eso. Y ahí habría que ver una posición, no sé cómo decirlo, pasiva y otra activa. Hay unos que fueron actores del conflicto o que han sido actores del conflicto de manera directa o indirecta, y el conjunto de la sociedad. Había este juego que el profesor Mocus retomaba del bien público de la pirinola. Todos ponen. Todos ponen, todos ganan. Todos sacan, todos pierden. Estoy en un proceso bellísimo, bellísimo en la Corota. La gente alrededor de salvar la Corota hemos logrado un gran consenso. Y que es difícil, porque cuando hablamos de límites, nadie está feliz. Creo que hay Isaías Berlin que decía que la libertad absoluta de las ovejas es incompatible con la libertad absoluta de los lobos. Porque los lobos siempre van a querer comerse las ovejas y las ovejas siempre querrán pastar sin consecuencias. Entonces, ¿quién cuida eso? Entonces, bueno, se puede poner un pastor, pero el pastor termina cuidando las ovejas para comérselas. O un cazador, pero el señor termina para cazarla. Entonces hay un concepto que emerge en la sociedad, que es el de la autoridad. Parques es una autoridad ambiental y dirime conflictos. Y ese es el peor, una tarea antichévere, pero que toda sociedad necesita. Si uno no emerge el concepto de la autoridad en una sociedad con legalidad, con legitimidad y con un profundo sentido ético político, que es lo que representa Parques, es decir, la sociedad sabe qué es lo que hace Parques.
y debemos potenciar ese mandato. Ese concepto nos puede ayudar a construir la paz con la naturaleza. Uno pensaría que el próximo gobierno, sea cual sea, debería tener como consenso este trabajo que se hace desde parques nacionales, pero desde todo el sector ambiental del gobierno colombiano. Y en ese sentido quiero que usted le haga un llamado breve, muy breve, al país a defender lo que hemos logrado para que no volvamos atrás el próximo año. Gracias. Bueno, la tarea de parques es infinita porque tenemos que cuidar los parques a la eternidad. La naturaleza habla un solo lenguaje, que es el del amor, porque la naturaleza se expande, se crece. Tenemos que, todo gobierno, por color político que tenga, por interés, tiene que privilegiar la vida. Hay cosas que son difíciles, pero hay que irlas haciendo. Voy a poner 3 cositas de ejemplo. En esta administración, históricamente Parques, en los últimos 62 años, antes del 2022, Parques había saneado 135 predios. Nosotros, en 3 años, hemos saneado 103. ¿Por qué lo hemos logrado? Es una tarea difícil, pero lo hemos logrado gracias al trabajo articulado. No importa lo que haya que hacer, gracias al IGAC, al trabajo de IGAC que ha sido tan importante, de colegaje, gracias al trabajo con comunidades, hemos logrado fondos y recursos para lograrlo. Estamos avanzando en restaurar 38,000 hectáreas. Estamos trabajando para que la educación ambiental y el turismo sean cada vez más una alianza. Queremos que 4 millones de turistas que había se vuelvan 8 millones de visitantes y de educandos. Y estamos lográndolo. Necesitamos inversión pública para mejorar las infraestructuras que generan seguridad en la visita. Tenemos hoy más de 195 frentes de trabajo. Entonces, esos son para nosotros grandes avances, pero para lo que se necesita una gran brecha. Entonces, nuestra propuesta es que la paz es el trabajo conjunto, teniendo en cuenta un nosotros, una visión colectiva que Parques Nacionales, sin lugar a dudas, la representa. Cuando pregunte cuál cambio en este gobierno progresista, por favor, miren hacia Parques Nacionales. Y la labor que se está haciendo aquí, en esta institución, no es en beneficio de un presidente ni de un gobierno, ni siquiera del Estado, es de la sociedad colombiana y ni siquiera de Colombia, es de la humanidad. Así que muchas gracias, Luis, por permitirnos esta conversación. Bienvenidos a la inmensidad de Parques Nacionales.